Lo primero, agradecer muchísimo a Feministas Cooperando por la labor que hacen y por demostrarnos que la organización en redes nos hace crecer, porque juntas somos más fuertes. Y por contar con nosotras en este espacio, que estamos muy agradecidas, emocionadas. Y bueno, vamos a comenzar con las mesas, porque tenemos unas ponentes que nos podríamos tirar horas hablando con ellas y días, y nada más que tenemos esta mañanita y durante así un tiempo bastante acotado, así que vamos a intentar aprovechar al máximo. La mañana de hoy vamos a trabajar sobre 3 mesas con 3 temáticas. La primera va a ser mujeres en construcción de paz. La segunda, defensoras de la tierra. Y la tercera, cuerpos en tránsito, derechos en disputa. Migrar siendo mujer. Para ello vamos a empezar con la primera mesa, que ya la habéis presentado, y para ello contamos de manera presencial con Luz Piedad Caicedo. Muchas gracias por venir, Luz, bienvenida. Y Ani, de manera online tenemos a Lorena Gamito. No sé si la podemos conectar. Hola Lorena, bienvenida. Gracias. Bueno, pues voy a empezar con Lorena, que está ahí en online, y así facilitamos también. La idea es hacer hay 3 preguntas para vosotras, tenemos 1 hora para estas preguntas y la idea es hacer un diálogo. Entendemos que como es online y mitad presencial, quizás a lo mejor esto es un poco más complicado, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Bueno, Lorena Gamito es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca y experta en intervención psicosocial en aspectos de género. Cuenta con un máster de Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos y ha cursado el programa de Dirección y Gestión de Organizaciones No Gubernamentales de ESADE. Como experta en emergencia y miembro de la Unidad de Apoyo de Desastres, participó en los briefings de los profesionales destinados a catástrofes en distintos países. Ha colaborado como cooperante en Marruecos con niños en situación de exclusión social y extrema pobreza. Tiene más de 20 años de experiencia en acción social y cooperación internacional y ha sido responsable de proyectos en América Latina y Oriente Medio. Uy, la hemos perdido. Bueno, estaremos así. Espero que me escuche, sí. Actualmente es directora de Acción Humanitaria, Emergencia y Desarrollo de la UNRWA, UNRWA España, a cargo de Siria, Líbano, Jordania y Palestina, donde lleva trabajando 12 años. Bueno, y yo les he pedido a las ponentes que nos contasen una referente que les ha llevado hasta aquí, ¿no? Y a Lorena la tengo agarrada, pero Celia, ves pensando, ¿vale? A ver qué me dices. Bueno, Lorena nos contó que no podía darnos un único nombre, porque ya que no tiene un único referente, sino un conjunto de experiencias que ha marcado a lo largo de su vida. Empezando por su abuela, que luchó porque sus hijas tuvieran la educación y la vida que ella no pudo tener. Por su madre, quien siempre la animó a ser independiente y a luchar por lo que quería y no ponerse límites. Siguiendo con todas esas mujeres que, aunque no conoció en persona, fueron modelos a seguir, como Clara Campoamor, Rosa Parks o Ascensión Mendieta, que lucharon incansablemente por sus derechos y le hicieron valorar los suyos. Y por todas aquellas que, siendo anónimas para el resto del mundo, le han dado lecciones de vida desde Gaza, Cisjordania o Líbano, enseñándoles a ser guardianas de la memoria colectiva, siendo ejemplo de justicia, igualdad, dignidad y autonomía. Bueno, Lorena, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias a vosotras por invitarme. Y ahora os presento a Luz Piedad Caicedo. Ella es antropóloga, feminista, magíster de estudios interdisciplinarios sobre desarrollo, especialización en ciencias políticas y con estudios en maestría en historia. Es experta en asuntos de género y violencia contra las mujeres en el conflicto armado, investigadora y gestora del conocimiento de la Corporación Humana, que es una de las fundadoras. Y esta organización es una organización feminista que tiene como misión promover la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos y la justicia de género de las mujeres jóvenes y adultas de Colombia, por medio de la implementación de propuestas persuasivas, la investigación, la formación y la articulación de actorías sociales.
En su trabajo con la Corporación Humana ha documentado casos de violencia sexual a mujeres en los conflictos de Colombia, República Democrática del Congo, Angola y Ruanda. Ha investigado sobre el impacto de la desmovilización de paramilitares en las mujeres de las comunidades receptoras, acceso a la justicia para las mujeres, el cumplimiento de la resolución 1325, mujeres cultivadoras de coca y mujeres privadas de libertad. Y es coautora de varias de las publicaciones de la Corporación Humana. Bienvenida, Luz. Bueno, pues ya vamos al grano. Ay, Luz, ¿nos quieres comentar tu referenta? Bueno, siempre es difícil mencionar una sola mujer o algunas mujeres. Yo creo que una figura muy importante para mí y para Colombia es María Cano, sindicalista del siglo pasado, como yo. Claro que ella murió, porque es mucho anterior. Es una mujer muy importante porque es la iniciadora de una lucha que en Colombia ha sido muy importante, que fue la defensa de los derechos de la población trabajadora, y es una figura de muchísima fuerza, así que yo la mencionaría como uno de los referentes importantes. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. No sé, a Lorena si la hemos perdido. Ah, mira, ahí está otra vez. Bueno, pues ahí va, ¿vale? ¿Cómo contribuye una mirada feminista en los procesos de construcción de paz, en los procesos de construcción de paz y reconciliación? Empezamos, si quieres, con Lorena y así creo que va a ser más fácil enganchar con ella, ¿vale? Venga. Perfecto, pues yo creo que la mirada feminista es algo muy potente por distintos motivos. En primer lugar, porque pone la experiencia de las mujeres en el centro, que es algo que no sucede si no son ellas quienes cuentan su experiencia. Porque en contextos como, por ejemplo, en el de Palestina, que están sufriendo violencia, sufren desplazamientos forzados o sufren ocupación, también sostienen a la comunidad, son defensoras de derechos y además son mediadoras, son funciones que normalmente están invisibilizadas, pero son claves para los distintos procesos de paz y reconciliación, aunque muchas veces se han intentado invisibilizar. Pero además es importante porque el feminismo no es solo incluir mujeres, sino que también cuestiona las estructuras de poder, las estructuras patriarcales, las distintas desigualdades y la violencia que hay en esos momentos y en esos contextos. Porque el feminismo lo que hace es trabajar para visibilizar cómo estas distintas violencias están afectando de forma distinta a las mujeres y a las niñas. Por poneros un ejemplo específico, en el caso de Cisjordania, donde hay incursiones constantes en algunos campamentos de población refugiada, concretamente en la zona de Belén. Nosotros tenemos el campamento de Aida. Allí hay incursiones prácticamente todos los días. Es cierto que suele ser a los niños y a los jóvenes a los que se suelen llevar detenidos a las distintas dependencias de las fuerzas militares israelíes, pero las mujeres sufren de otra forma, porque estas niñas y las jóvenes de ese campamento normalmente están en casa porque no se les permite salir y pasar más tiempo fuera por miedo a que puedan sufrir cualquier tipo de agresión debido a estas incursiones militares. Entonces, no son directamente atacadas, pero sufren de una forma indirecta y muy grave todo lo que sucede en estos campamentos, impidiéndoles tener una vida normal en la que puedan disfrutar del aire libre, del juego, de espacios comunitarios y de disfrute con otras personas. Entonces, el cuestionar estas estructuras de poder es importante para poder llegar a un proceso de paz más amplio y más inclusivo. Igualmente, los enfoques feministas lo que hacen es fortalecer la resiliencia comunitaria. Al final, las mujeres promueven iniciativas de base. Además, trabajan mucho el apoyo psicosocial, no de una forma profesionalizada, pero sí de una forma que tiene un impacto en muchas ocasiones mayor, porque trabaja con colectivos a los que si no normalmente no se llega o que no van a pedir ayuda. Y además es clave para unir la convivencia entre distintas generaciones, la convivencia intergeneracional, porque normalmente recaer en ellas los cuidados de las distintas personas que componen las familias son capaces de unir a las personas de edad más avanzada también con los niños y con las niñas. De hecho, cuando las mujeres acceden a espacios de toma de decisiones en procesos de paz, normalmente estos procesos son más
transformadores también son más profundos, precisamente porque incluyen a mayores colectivos. Nosotros, como parte del conjunto de Naciones Unidas, siempre nos guiamos por las resoluciones que emite este organismo y concretamente en este caso sería por la resolución 1325, que es la resolución que habla sobre mujeres, paz y seguridad, que trabaja en 3 frentes. Uno sería reconocer el impacto específico y tremendo que los conflictos tienen sobre las mujeres y sobre las niñas. Además, pide que se garantice el acceso a los derechos de las mujeres en épocas de conflicto y, por otra parte, se exige la participación igualitaria en todos los procesos y a todos los niveles. Nosotros como UNRWA lo que intentamos es trabajar en distintas líneas. Por una parte sería en los programas de empoderamiento. Nosotros trabajamos por la educación en igualdad, por una parte porque tenemos más de 500.000 de niños y niñas en nuestras escuelas, y lo que hacemos es incluir en los temarios, dar una visión nueva, incluyendo ejemplos de mujeres significativas que han realizado avances que normalmente en todos los temarios están invisibilizadas, además mujeres locales que han sido importantes para la comunidad, y eliminar todos esos ejemplos que pueden ser discriminatorios. Hacer capacitación laboral para las mujeres para conseguir que accedan a distintos empleos, no solo los empleos tradicionales, sino también empleos más novedosos, abiertos, por ejemplo, a las nuevas tecnologías que dan un margen también de apertura diferente a las mujeres, unos campos distintos de trabajo, y además formación en liderazgo, porque es importante conseguir que las mujeres lleguen a puestos de poder, y para ello trabajamos en ayudarlas a formarse en aspectos clave para que puedan liderar distintos procesos dentro, bien sea del campamento o dentro de la comunidad, para que estos puedan ir ascendiendo a distintos niveles. Y también trabajamos mucho con los centros de mujeres. En un inicio los centros de mujeres eran parte de la estructura de la agencia, pero ya desde hace unos años se han independizado y lo que hacemos es trabajar de forma coordinada con ellos, dándoles soporte. Y estos centros de mujeres son claves dentro de la comunidad porque trabajan por espacios seguros en la mayoría de estas comunidades, porque realizan múltiples talleres, tanto formativos como de resolución de conflictos, y porque además se utilizan como canales para demandas a las distintas instituciones. En muchas ocasiones las mujeres no saben cómo transmitir demandas a los comités de campo o a la institución más cercana de autoridad, y lo que se hace a través de estos comités es transmitirlo y facilitar los medios, además con apoyo legal. Y por último estaría también la participación en la planificación humanitaria y en la reconstrucción, que es algo que durante muchos años ha estado algo olvidado en primer momento, porque la acción humanitaria era algo en lo que se reflexionaba menos, siempre era con las prisas, la urgencia, parecía que no había que seguir los mismos pasos que en otros proyectos más de desarrollo dentro del mundo de la cooperación, pero ya hace bastantes años en los que se ha visto que hay que seguir unos pasos estandarizados para garantizar la participación de las mujeres, que son clave especialmente en procesos de reconstrucción, para tener en cuenta sus opiniones y para que ellas sean agentes específicas dentro de cómo se va a reconstruir de nuevo esa comunidad. Muchas gracias, Lorena. Luz, cuéntanos. Bueno, además de estos elementos importantes que resalta Lorena, que tienen que ver con los roles que juegan las mujeres en los procesos de paz, las experiencias diversas que viven las mujeres en contextos de conflicto, los aportes que hacen en reconstrucción, etcétera. Yo plantearía que hay 4 aspectos o 4 aportes importantes del feminismo, en la forma como el feminismo analiza la sociedad, los aportes, digamos, que tiene en términos de comprensión. El primero de ellos es que el feminismo nos ha explicado cómo la sociedad, dentro de la sociedad hay relaciones desiguales de poder, y nos muestra en quién está centrado ese poder, y evidentemente esta comprensión es fundamental cuando estamos pensando en análisis de conflictos, pero también cuando estamos enfrentadas a la resolución de esos conflictos. ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo se ejerce ese poder? Y cómo se distribuye ese poder, ¿no? Por supuesto, estamos las mujeres
por fuera de esta distribución del poder, y nuestra presencia tiene que romper esa desigualdad de poder. Ese primer elemento me parece importante, el análisis que ofrece el feminismo. El segundo elemento tiene que ver con que quienes tienen el poder no lo quieren perder. Parece una perogrullada, pero estos privilegios, ¿no?, que están en manos de un sector particular, en general hombres blancos, lo que decimos en todos los espacios heterosexuales del primer mundo, pues son espacios que difícilmente se van a ceder. Y por lo tanto, en un conflicto lo que está presente es esta imposición de este sector en general que tiene el poder, y que en un momento de construcción de paz, pues lo que tenemos que tener en consideración es que no se quiere perder este privilegio, que se va a buscar mantener este privilegio, y que cualquier tipo de conversación tiene que lograr romper esos lugares de privilegio. El tercero, que está relacionado con corrientes feministas más recientes, nos explican que existe además la interseccionalidad, ¿no? Los hombres y las mujeres no somos homogéneos, no somos homogéneas, inciden otra serie de aspectos que influyen también en estas relaciones desiguales de poder. Una cosa es ser mujer, otra cosa es ser niña, una cosa es ser mujer negra, otra mujer blanca, estar situada en un área rural o estar situada en un área urbana, una cosa es ser mujer lesbiana, otra cosa es ser heterosexual. Todas estas especificidades de los sujetos también inciden en la forma como nos relacionamos, el lugar que ocupamos en la sociedad, el poder que tenemos. Ese también es un aspecto muy importante que introduce el feminismo y que nos permite, que nos obliga, más que nos permite, a tener en consideración cuando estamos analizando un conflicto y cuando estamos analizando salidas a ese conflicto. El cuarto elemento, voy a utilizar un término que se utiliza de otra manera en general, y es la resiliencia del machismo, ¿no? Cómo el machismo se acomoda y recupera los aportes que hemos hecho las feministas para no salir de su lugar de confort, para no perder sus privilegios. Voy a poner un ejemplo que me parece que es muy significativo: todas las luchas de las mujeres feministas, por ejemplo, en Argentina, para lograr que haya una intervención del Estado para prevenir la violencia contra las mujeres, ha sido utilizada por la derecha argentina para endurecer políticas punitivistas que cada vez afectan más a la población con menos recursos. Un endurecimiento en las políticas punitivas, incremento en los años de cárcel, con el argumento de que están protegiendo a las mujeres de la violencia, ¿no? Y entonces un movimiento muy importante por parte de las mujeres argentinas para decir: no utilicen nuestras luchas para reforzar sus salidas punitivistas y sus salidas de derecha. Entonces, repito, serían 4 elementos que aporta el feminismo: una mirada sobre las relaciones desiguales de poder, una evidencia de que el privilegio, de que la gente privilegiada, los privilegiados no quieren perder esos lugares de privilegio, la interseccionalidad como una complejización del análisis, y cómo nuestras luchas feministas son utilizadas por la derecha para mantenerse en el lugar e incluso para subordinar aún más a otras poblaciones carentes de ese poder. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a la segunda, porque además se van a ir interrelacionando una de las cosas que vais diciendo con otras, ¿vale? Desde la cooperación, ¿qué mecanismos y estrategias de protección debería fortalecerse o crearse para garantizar la participación segura y significativa? ¿Qué pensáis? Le damos la palabra otra vez a Lorena y así te dejamos beber tranquila. Vale, pues yo creo que dentro de los principales mecanismos que deberíamos promocionar sería financiar directamente a organizaciones feministas locales o con estrategias feministas. Yo creo que esto es clave para un buen desarrollo de
de los distintos procesos en terreno. Creo que es clave trabajar con las organizaciones de base. Nosotros llevamos tiempo haciéndolo. Es la única forma de realmente conocer cómo es el tejido asociativo y cómo se organiza la comunidad. Entonces, nosotros trabajamos con distintas organizaciones en las áreas en las que nos encontramos. Y otra de las formas sería también trabajar a través de los microcréditos, porque esto da opciones a mujeres para poder emprender distintos negocios, distintas actividades que lleven pues a garantizar de alguna forma el desarrollo de estas mujeres. Pero además creo que deberíamos de asegurar la participación en distintos espacios de poder. O sea, esto son todo medidas que debemos hacer de forma previa para garantizar que puedan participar de una forma segura. Normalmente lo que tendemos es a tener, no necesito irme a distintos contextos, puedo poner el ejemplo de España, normalmente hay figuras de poder, pero la figura de máximo poder siempre es un hombre. Es algo, hay estudios este mismo año que así lo acreditan. A pesar de que estamos conquistando ciertas zonas de poder, seguimos sin estar en las cúspides de estos espacios. Es importante trabajar de base en formación para que estas mujeres puedan acceder a ello, pero también trabajar con las personas que van a hacer esas selecciones para que puedan entender que las mujeres tienen un hueco en estos espacios. Por daros un ejemplo que para mí siempre ha sido significativo, nosotros contamos en el caso de la Franja de Gaza con una mujer que es la que dirige el Departamento de Salud. Se llama Gadal Habda y lleva más de una década haciéndolo. Es algo que dentro del contexto de Gaza es muy significativo, porque en general en las distintas estructuras no encontramos mujeres con este nivel de poder. Es una mujer con muchos arrestos que ha sido capaz de enfrentarse a distintas estructuras comunitarias, a líderes religiosos, para promocionar la salud de las mujeres, especialmente de los derechos sexuales, y ha conseguido muchísimos logros a lo largo de estos años. Y todo eso ha sido posible gracias no solo a ella misma, que tiene un gran poder, sino también a que la estructura de UNRWA hizo cambios internos para poder promocionar a mujeres y evitar la discriminación que siempre hay en estos casos. Por otra parte, y como apuntaba Luz, creo que incorporar un enfoque interseccional también es clave dentro de la acción humanitaria y de todo el contexto de la cooperación, porque como ella bien mencionaba, al final son muchas las diferencias entre los distintos actores que hay dentro de una zona de conflicto o dentro de un proceso de paz, que tienen unas necesidades distintas, que enfocan los distintos procesos de una manera diferente, y a escuchar todas estas opiniones y valorarlas de la misma manera. En muchos casos hay grupos y colectivos que no son escuchados, como pueden ser las personas con discapacidad o las personas que tienen edad avanzada, al igual que en el caso de las mujeres. Es importante que todos ellos tengan un papel clave en estos procesos, y por tanto se debería de incorporar este enfoque de manera previa para poder fortalecer la participación de las mujeres. Igualmente, protocolos de antiacoso. Esto es algo que creo que en los últimos años se está empezando a desarrollar, pero que es clave dentro de las propias organizaciones, dentro del trabajo que realizamos y en las distintas instituciones. O sea, no podemos garantizar la seguridad de las mujeres si no tenemos protocolos bien armados y en funcionamiento, con una formación previa a todas las personas afectadas. Esto es imprescindible. Y por otra parte, la prevención y atención de violencia de género, porque en distintas sociedades, tanto en las instalaciones, en los trabajos que vamos realizando con las distintas personas, tenemos que garantizar que estas mujeres puedan trabajar de forma segura sin tener la lacra de la violencia de género. Lo debemos de hacer no solo a nivel de la comunidad, sino también en las estructuras que nosotros garantizamos. En nuestro caso, por ejemplo, que tenemos centros de salud, también debemos de garantizarlo para que las mujeres puedan hacer de forma segura,
o incluso en ocasiones yendo un poco más allá, trabajando, por poneros un ejemplo, en el caso de Líbano, nosotros hemos trabajado con las fuerzas de seguridad. En los campamentos de población refugiada en Líbano están militarizados por fuera, el acceso es complejo y bueno, hay mucha policía libanesa. Entonces, hay unas figuras que son las que intermedian entre las fuerzas de seguridad y las personas que hay en el campamento, pero siempre son hombres y no tienen ningún tipo de formación en violencia de género, en infancia. Lo que hemos hecho nosotros ha sido trabajar específicamente con las fuerzas de seguridad para darles formación, pero además hemos trabajado con mujeres para que pudieran incorporarse a estos puestos en los que se hace de link entre las fuerzas de seguridad y las personas de los campamentos, para que ellas pudieran liderar esos procesos de entendimiento y garantizando que cuando hay algún problema de seguridad se vela por estas mujeres y también por la infancia. Bueno, pues muy completa la serie de aspectos que Lorena nos plantea que deben ser considerados para garantizar la participación de las mujeres. Indudablemente coincido con ella que es necesario esa financiación a las mujeres, a las organizaciones de base, que es necesario el microcrédito, apoyar a las asociaciones de mujeres para que puedan emprender proyectos productivos. Uno de los grandes vacíos para que las mujeres puedan participar de manera adecuada, completa en espacios de toma de decisiones y de poder, tiene que ver con que no tienen el poder adquisitivo, que no pueden dedicar, no tienen tiempo libre para poderse dedicar a actividades distintas a la sobrevivencia, lo que tiene que ver también con asegurar que las mujeres puedan participar en espacios de poder, la formación. Si no hay formación no es posible tener una participación adecuada, y todo lo que tiene que ver con la prevención del acoso en los espacios en los que las mujeres están. Yo adicionaría a estos aspectos que ha mencionado Lorena, los que tienen que ver con cómo logramos que la participación de las mujeres sea considerada de manera más cualificada, ¿no? Y cómo lograr que en los espacios en los que en general llamamos a las mujeres a participar, esta participación no sea simplemente la presencia de mujeres. Creo que el primer panel hace alusión a estos indicadores que en general intentamos copar o mostrar dentro de nuestros proyectos, o que intentan mostrar algunas cooperaciones como resultados positivos de los proyectos, pero no nos estamos fijando en la cualidad de esa participación, y eso tiene que transformarse de manera muy importante. En ese sentido, la formación, por supuesto, que va a jugar un papel fundamental, pero también creo que tiene que ver con cómo estamos entendiendo en muchos casos la participación de las mujeres. Y voy a poner el ejemplo de Colombia con el proceso de formulación de la resolución del Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325. Es el único, tal vez, plan que se ha formulado con la participación masiva de mujeres en su formulación. Colombia nuevamente es puesto como un ejemplo de participación de mujeres en la construcción de paz, y en esta oportunidad en la formulación del Plan Nacional de Acción se calcula más o menos la participación de unas 5.000 mujeres en su formulación, mujeres de todas las regiones del país, mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres urbanas, mujeres rurales, mujeres mestizas, mujeres con diversas discapacidades, mujeres que estaban en ese momento privadas de la libertad, mujeres que están en zonas de frontera, mujeres LGBTI, es decir, realmente una enorme participación, pero es una participación que al final de cuentas pareciese que se limita a convocarlas, ¿no? Ahí salieron una gran cantidad de elementos, de aportes, de ideas, de propuestas, pero que
por esa masividad y esa gran afluencia de mujeres, esos elementos terminan desdibujándose y falta realmente una capacidad para convertir esos aportes en aportes sustantivos, porque no basta solamente con escuchar a las mujeres, y ahí tenemos que vencer un poco el populismo en el que a veces caemos también nosotras las mujeres. Ese es un primer elemento y claramente Lorena aporta alternativas para superar esa participación masiva no cualificada. Y no cualificada no porque las mujeres no estén cualificadas, sino porque las estamos invitando a espacios de discusión en los cuales no tenemos la precaución de enmarcar esa participación, de enmarcar ese conocimiento y después de sistematizarlo. Estoy hablando aquí, claro, de espacios de participación en los que estamos formulando políticas públicas, que también son espacios importantes. Después está ese otro elemento que tiene que ver con cómo hacemos para politizar el conocimiento de las mujeres y no dejarlo en el ámbito de la naturaleza, ¿no? Las mujeres somos presentadas como naturalmente cuidadoras. En efecto, por roles de género, las mujeres terminamos ejerciendo una gran cantidad de labores de cuidado. Entonces, cuando hablamos de los cuidados, pensamos en las mujeres, ¿no? Y las invitamos como naturalmente cuidadoras. Y se nos olvida que ese saber cuidar pasa por un proceso de reflexión cotidiano en las mujeres, que transforma esas prácticas que se entregan de generación en generación, pasan por una reflexión y un acomodamiento y un saber transformador de las mujeres. Probablemente carecemos de la sutileza para observar cómo ahí ese saber está operando, pero indudablemente en las labores de los cuidados, no solamente de las personas, sino también de la naturaleza y de las fuentes acuíferas, que es donde más estamos observando a las mujeres. Pensamos que las mujeres están cuidando esos espacios simplemente porque son cuidadoras, ¿no? Porque es una cuestión connatural, y no estamos observando que hay una transmisión de un saber que poco a poco se va transformando y que va generando intervenciones distintas que son capaces de leer las transformaciones que se están dando en el entorno. Y un tercer elemento para cualificar esa participación es que hemos logrado una gran capacidad de construcción de eslogans que resumen un pensamiento político feminista muy potente. Voy a poner 2 ejemplos de esos eslogans. Cuando se empezó a decir que las mujeres somos cuerpo de batalla, estábamos mostrando cómo en los conflictos armados las mujeres eran violadas como una forma de, como un arma de guerra, ¿no? Pero terminamos posicionando ese eslogan y dejando de analizar cómo es efectivamente ese ejercicio en el cuerpo de las mujeres, y se nos olvida tener un análisis y una documentación y una proposición de cómo documentar esos casos, de cómo juzgar esos casos, de cómo lograr reparación para esos casos. Nos quedamos en el eslogan. Otro eslogan potente, maravilloso, que vi hace poco y que lo enarbolan las mujeres de territorio doméstico, una de las cabezas de esta iniciativa que tiene, si no me equivoco, base en Madrid y que está liderado por una dominicana que se llama Rafaela, es: querían brazos, llegaron personas. Eso me parece de una potencia maravillosa, que es un llamado a toda esta migración de mujeres, es un llamado a la sociedad europea, española, ¿no? Que está esperando que lleguen estos brazos del tercer mundo para las cosechas, para recolectar, para hacer el aseo en sus casas, y solo están esperando que lleguen esos brazos. Pero esos brazos no son solamente la fuerza de obra que se pone en funcionamiento, sino también son personas. Y de ahí la potencia del eslogan. Pero si nos quedamos en el eslogan, que es potente,
Si solamente lo repetimos, vamos a perder todo lo que está detrás de ese análisis. Entonces, creo que en la participación, repito, estoy complementando los puntos tan importantes que resaltó Lorena. Tenemos que lograr que esas participaciones en espacios que no son de poder, porque me estoy refiriendo más a espacios de confluencia comunitaria, pues las mujeres efectivamente que promovemos esa participación, que sistematizamos esa participación, logremos politizarla y intentemos salirnos del lugar del populismo consultivo, ¿no? Y le demos un papel realmente importante a estas mujeres que están, a quienes estamos escuchando. No se trata solamente de escuchar, es cómo esa escucha se vuelve una escucha que logra transformar y que logra visibilizar un saber. Bueno, con esta reflexión, con estas aportaciones que habéis tenido, a mí también me surgen un par de reflexiones que me gustaría compartirlas con vosotras, y que habéis comentado el tema de la participación de las mujeres, que no solo se quede en números, sino que esto sea una participación real y una participación politizada también dentro de esta práctica, porque también muchas veces vemos como eso que hablabas del populismo, no hay ciertos niveles de poder que son ocupados a lo mejor por mujeres, pero sin esa perspectiva feminista que desarrolla toda esa lógica que viene detrás, ¿no? Y por otra parte me gusta mucho esto que has hablado del tema de sacar a las mujeres del ámbito doméstico y mirar esa otra visión, por el tema de que yo sí pienso que ahora mismo, gracias al papel que nos han relegado, bueno, no gracias, por culpa del papel que nos han relegado a lo largo de la historia, en ese papel de cuidado, en este momento los cuidados también son revolucionarios, ¿no? Entonces estamos posicionadas desde ahí con todo bagaje que tenemos que seguir enriqueciendo con esa parte politizada y de cambio de estructura. Muchas gracias. Si os parece, seguimos a la tercera, vamos fenomenal de tiempo, así que va a haber mucho más tiempo para poder compartir con las personas que están en el foro. Bueno, en el contexto actual geopolítico, ¿cómo se ve afectada la participación de las mujeres en los procesos de paz y defensa de los derechos humanos? Lorena, ¿te parece que empecemos ahora por Luz? ¿Sí? Perfecto. ¿Te parece, Luz? Sí. Vale. Bueno, creo que uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy en día es el tipo de conflictos a los que estamos asistiendo. Son conflictos en los que no vemos agendas, ¿no? Presencia de actores armados sin agendas, con ejercicios de poder gigantescos. Un ejemplo es el conflicto que estamos viviendo hoy en la Franja de Gaza. Ahí no hay una agenda, es decir, no hay unos puntos realmente que se puedan negociar, que se puedan conversar. Ahí hay una agenda limitada al exterminio, absolutamente. ¿Cómo nos sentamos a construir paz cuando uno de los actores que está ejerciendo esa violencia tiene como finalidad el exterminio, ¿no? Y simplemente lograr su objetivo, que está circunscrito a nos han hecho daño, contestamos con daño, no nos devuelven a los secuestrados, no paramos de bombardear hasta que no los devuelvan. Esa es una primera limitación importante. O pensemos en Boko Haram, ¿no? ¿Cómo negociamos con un grupo como Boko Haram, que entra a una aldea y secuestra mujeres? Además, que el botín son las mujeres, ¿no? Su acción es secuestrar mujeres y traficarlas y utilizarlas como esclavas sexuales. O pensemos en el conflicto armado colombiano hoy. ¿Cuál es la agenda que están proponiendo los distintos actores armados en las 9 mesas de conversaciones que se estaban llevando a cabo en el marco de la política de paz total? Estoy haciendo referencia tal vez a algunos asuntos que no conocen ustedes en detalle de lo que está ocurriendo en Colombia en este momento, pero en Colombia tuvimos un proceso de paz con las FARC, seguramente sí lo han escuchado hablar porque se ha vuelto un referente, un ejemplo
planetario de cómo Colombia logró un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del país, pero también de Latinoamérica, cómo en esas conversaciones participaron de manera muy importante las mujeres y cómo ha sido el primer acuerdo de paz que ha transversalizado la perspectiva de género en todos los puntos que se negociaron. Y en efecto, así fue, ¿no? Y en este acuerdo de paz fue posible la participación de las mujeres porque hubo una agenda. Se fueron discutiendo puntos que se consideraban centrales y que daban origen al conflicto armado o que dieron origen al conflicto armado colombiano. Uno de los principales aspectos, la repartición desigual de la tierra, el acaparamiento de las tierras agrícolas por parte de una élite muy pequeña en el país y la ausencia de políticas públicas que garanticen que el campesinado, que es dueño de la menor cantidad de tierras, pueda comercializar sus productos y tener una vida digna con la labor agrícola. Y el otro punto relacionado, las grandes cantidades de cultivos de hoja de coca con fines de producción de cocaína y la relación que hay entre esos cultivos y el problema rural, pero también el conflicto armado, con otros puntos que tenían que ver con las formas de participación política dentro del país, la forma como está organizada la estructura política, que las víctimas tuvieran un lugar, un reconocimiento en ese acuerdo de paz y que se desmantelaran los grupos armados que estaban relacionados con el narcotráfico. Ahí hay unos puntos concretos de la agenda. Hay cosas que hay que transformar, que entonces en las conversaciones se fueron conversando. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr que haya una repartición de las tierras? ¿Qué medidas hay que tomar? No solamente hay que repartir tierras, también hay que garantizar crédito, también hay que garantizar que las vías terciarias permitan sacar los productos. Hay que garantizar que en la entrega de tierras no solamente le entregan las tierras a las mujeres, a los hombres, perdón, que se le entreguen también a las mujeres. Ahí hay una conversación, ahí hay unos puntos sobre los cuales se requieren transformaciones concretos, ¿no? Y una gran cantidad de disposiciones para garantizar que eso que está generando desigualdad en el país y que da que es, la carne del conflicto pueda desaparecer. Pero eso que se pudo negociar y que quedó plasmado en el 2016, hoy es más difícil. ¿Qué puede negociarse con grupos? ¿Qué tipo de negociación específica se puede lograr con grupos que están actuando, por ejemplo, en una ciudad portuaria como Buenaventura, donde la confrontación que se está dando es entre jóvenes que tienen control de la extorsión, que tienen control del microtráfico, que son contratados por otros grupos armados para acciones de asesinato, que tienen vínculos con trata de personas. ¿Cómo logramos esa negociación? ¿Cuál es la agenda de estos jóvenes, ¿no? Y además, ¿qué le ofrece el Estado o el gobierno a estos jóvenes para convencerlos de que sus actividades criminales pueden o deberían reemplazarse por actividades legales, cuando llevan décadas siendo totalmente ignorados por la sociedad? Bueno, ellos no como jóvenes, pero toda la población que habita en esa ciudad portuaria. Entonces nos enfrentamos a momentos en los cuales la agenda, la conversación sobre qué necesito yo para convencerme de que es necesario dejar las armas no aparece, ¿no? ¿Qué se negocia con Boko Haram? ¿Cuál es su agenda de negociación? Pensemos en otro actor con el que se estaba conversando en el marco de la política de paz total propuesta por Petro, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla también tan antigua como las FARC, con la que se logró negociar.
dos puntos fundamentales de este grupo guerrillero: transformación de la economía del país y transformación del sistema político. Y solo dejan las armas cuando se logra esa transformación. Piensen ustedes qué significa que un actor armado esté planteando que es necesario transformar el sistema económico. Claro, necesitamos transformar el sistema económico, pero si el actor armado dice no dejo las armas hasta que haya esta transformación, ¿de qué estamos hablando? De un actor que va a permanecer en armas durante décadas, porque no se puede transformar un sistema económico en el transcurso de 5 años, ni de 10 años, menos cuando estamos en una sociedad capitalista que cuyos capitalistas no van a dejar de tener intereses en seguir acumulando riqueza y en mantener la desigualdad. Entonces ¿de qué conversación estamos hablando ahí? ¿Cómo se operacionaliza eso? ¿No? Entonces ese es un gran problema. Creo que para el análisis, por lo menos de Colombia, no me voy a atrever a hacer un análisis para otros sectores más allá de las puntadas que estoy dando con respecto al conflicto en Gaza, el aniquilamiento, el genocidio, ¿no? Con la actuación de Boko Haram o con estos dos ejemplos que pongo en Colombia, es que tenemos cada vez más grupos que ya no requieren negociar nada porque adquirieron lo que querían. Estamos ante situaciones de gobernanza criminal en la mayoría de lugares en donde operan los actores armados de Colombia. Es decir, actores que lograron tener el poder político, económico en los municipios en los cuales hacen presencia. Ya son dueños de las alcaldías, son dueños del sector administrativo, son los que han controlado las elecciones, los que han obligado a elegir una u otra persona, son los que a veces manejan incluso los recursos municipales que los desvían para sus intereses particulares, tienen poder, son quienes contratan a la población, son quienes trafican con drogas, trafican con personas, trafican con mujeres con fines de explotación sexual. Ya tienen un poder instalado, todo el poder. Esta gobernanza criminal nos pone ante un escenario en el cual, ¿qué es lo que podemos negociar? Por lo tanto, ¿cómo entramos a jugar las mujeres en estos espacios? Estoy haciendo un análisis un poco desesperanzador, como si no fuese posible negociar, ¿no? Como si no fuese posible ni siquiera que los hombres que han tenido los lugares privilegiados para hacer estas conversaciones de paz pudiesen lograr nada. Pero más allá de la dificultad o de lo desesperanzador que aparecen estos conflictos, estas situaciones en las cuales estamos viendo el sometimiento de grandes cantidades de poblaciones, pues creo que es necesario reconocer que hoy estamos viviendo ante conflictos bastante complejos, que tienen manifestaciones distintas, en los cuales no es tan fácil llegar a sentarse, que tiene que haber un llamado a que podamos reconocer que aquí hay una serie de relaciones desiguales de poder, no solamente porque tenemos estos privilegios de los cuales yo estaba hablando en respuesta a la primera pregunta, sino porque tenemos unos privilegios que están siendo defendidos y acumulados a través de las armas. Y esas negociaciones entonces tienen que tener un abordaje distinto a como clásicamente hemos pensado la construcción de paz, a como clásicamente hemos pensado que las mujeres participemos en la construcción de paz. No basta con que las mujeres estemos ahí, necesitamos una inteligencia social y un reconocimiento de lo que está pasando ahí, y creo que en todo caso sí las mujeres y el feminismo en particular tenemos la capacidad para hacer este análisis complejo y para no pensar que simplemente se trata de sentarnos a conversar. ¿Qué vamos a conversar? ¿No? ¿Qué cosas tenemos que transformar para que efectivamente estos conflictos armados logren desescalarse y podamos empezar a tener transformaciones en nuestros lugares? Y yo creo que lo fundamental
es que mientras no logremos instalar una seguridad feminista, pues estas conflictividades cada vez van a ser mayores. Es decir, que la construcción de paz como ilusión de lograr una vida en armonía tiene que pasar no porque nos sentemos con los actores armados a resolver los conflictos, sino porque realmente logremos políticas públicas que logren incorporar a toda esta cantidad de personas que hemos excluido, que no les hemos permitido tener un lugar en la sociedad y que solamente ven en las armas una alternativa de existencia en la vida, sobre todo cuando se trata de hombres jóvenes que están siendo excluidos de manera permanente por quienes detentan el poder. Entonces la construcción de paz tal vez no pasa por las mesas de conversaciones, pasa por políticas públicas que poco a poco vayan generando estas transformaciones. Yo dejaría ahí porque creo que me he extendido bastante. Lorena, te pasamos. Bueno, la verdad es que Luz ha hecho una explicación maravillosa de la participación, especialmente poniendo como ejemplo el caso de Colombia, que yo creo que es un gran ejemplo de cómo las mujeres pueden participar en estos procesos. Sí me gustaría destacar un apartado que es, estamos hablando de cómo participar en procesos de paz y defensa de los derechos humanos, pero creo que no debemos olvidar algo que está sucediendo en estos últimos años, que es el cuestionamiento de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Durante décadas ha habido un consenso global en el que a nivel internacional se entendía que habría que promover los derechos humanos como algo que afectaba a todas las poblaciones y que debíamos de luchar todos en aras de ellos, y de conseguirlos y de poder acceder al máximo cumplimiento de los mismos. Eso es algo que ahora mismo está en cuestionamiento por muchísimos grupos, por distintas facciones de las sociedades, en los que los derechos humanos ya no parecen ser algo global, algo a lo que todo el mundo tengamos derecho y algo que se puede vulnerar de forma flagrante sin que suceda absolutamente nada. Yo os pongo el ejemplo simplemente porque me toca más de lo que está sucediendo ahora mismo en la Franja de Gaza, en la que cada día se incumple el derecho internacional humanitario, se deniega el acceso a los derechos humanos, bien inhabilitando la entrada de ayuda humanitaria, bombardeando estructuras sanitarias, educativas, a personal humanitario. Entonces, yo creo que esta sería una primera reflexión desde la que partir para luego ver cómo las mujeres participan, pero también ver cómo ese marco en el que llevamos trabajando décadas quizás se está poniendo en cuestión y ahora tenemos que hacer una defensa mayor del mismo y de su validez a día de hoy, porque bueno, nunca antes ha sido tan cuestionado. Concretando específicamente en cómo las mujeres en su participación se ven afectadas en estos procesos, yo destacaría, parafraseando un poco también a lo que ha dicho Luz, en que normalmente en los contextos de conflicto lo que sucede es que las estructuras se vuelven muy militares y muy patriarcales, mucho más de lo que lo son en épocas de paz, y esto hace que las tomas de decisiones se concentren normalmente en agentes que están armados, que además no tienen en consideración en absoluto la participación de las mujeres ni su opinión y no se les cede ningún tipo de espacios. Normalmente el nivel militar es lo que marca un poco la participación en estos procesos principalmente. Por otra parte, lo que suele suceder en las zonas en conflicto es que vemos cómo hay un retroceso del acceso a los derechos humanos y también a las libertades. Esto yo creo que lo hemos visto en múltiples contextos. Yo podría poner el ejemplo pues, de lo que sucedió en la Franja de Gaza desde la ocupación, desde que el Estado de Israel ocupó la Franja de Gaza, ver cómo a nivel político y social las libertades de las mujeres se vieron reducidas de forma muy significativa, comparaciones y en conversaciones con mujeres de
de edad avanzada en la Franja de Gaza, de ver cómo era su vida anterior a cómo es la vida que pueden vivir ahora o la que vivían hasta hace un año y medio, pues sí que se veía bastante diferencia debido a que ya se estaba planteando un conflicto más enarbolado que lo que había previamente. Además, normalmente en estos contextos lo que suele suceder es que se censura a las organizaciones feministas, se criminaliza a las personas que son defensoras de los derechos y además normalmente no se valoran para nada las iniciativas por parte de las mujeres y se intenta que no sean ellas quienes las lideren. Otro aspecto importante, que sería el tercero, es que concretamente las mujeres desplazadas siempre son vistas como víctimas. Se las relega al rol de supervivientes, de víctimas y de cuidadoras o de víctimas de violencia de género. Y se las excluye, por tanto, de cualquier toma de decisiones. Esto hace que la mujer pierda ese papel que podía tener como participante en un espacio de poder, porque simplemente se la ha relegado a un rol exclusivo para ella. Y esto suele suceder en los casos especialmente de desplazamiento, en el que la estructura familiar y social cambia de forma drástica y se asume que las mujeres tienen que tener este rol, pero además no se las visibiliza con ningún otro tipo de rol. Principalmente serían esos los tres aspectos, pero no podemos olvidar, en cualquier caso, que las mujeres igualmente, a pesar de lo que se las considere, a pesar de los roles que se les quieran asignar, siguen siendo organizadoras de redes de apoyo comunitario, porque es algo que siempre van a hacer, independientemente de los contextos en los que se encuentren, y además documentan la vulneración de derechos en la mayoría de los casos y exigen justicia. En el caso de la participación de las mujeres vemos también un fenómeno que yo creo que se repite a lo largo de la historia. Podría poner el ejemplo de las intifadas, pero lo hemos visto en España, proceso posterior a la guerra y en múltiples ocasiones en las que en el momento del conflicto las mujeres asumen un rol que normalmente no tienen, simplemente porque suelen ser los hombres los que van a combatir. Las mujeres adquieren unas cuotas de poder en ciertos puestos y en la sociedad, porque los hombres no están en ese momento, pero en cuanto el conflicto disminuye y hay que comenzar un proceso de paz, las mujeres vuelven a ser relegadas a los espacios que tenían anteriormente. Esto lo vemos de forma constante en la mayoría de los conflictos a lo largo del mundo y sería una de las pérdidas que existe, una de las afectaciones para las mujeres, porque a pesar de que han demostrado que pueden participar en esta toma de decisiones en espacios de poder y transforman la sociedad durante estos momentos de conflicto, pero posteriormente, como bien decía Luz en la primera pregunta sobre la que hemos reflexionado, no se quiere perder esa cuota de poder por parte de los hombres y por tanto vuelven a las estructuras que ya estaban creadas para justificar que las mujeres vuelvan al rol que se les había asignado. Pero en cualquier caso, y a pesar de que esto también parezca algo negativo, sí quiero decir que a pesar de que la participación de las mujeres esté amenazada, no está silenciada. Son procesos que quizás no se oyen a gritos, pero que tienen un calado mucho más profundo y van cambiando la sociedad y poco a poco van teniendo su impacto. Bueno, pues yo quería quedarme también con un eslogan que escuché de Colombia, de mujeres madres que hablaban de no crié a mi hijo para que fuera un soldado, ¿no? Bueno, y con estas intervenciones pasamos a la ronda de preguntas. No sé muy bien, ¿con este micrófono lo hacemos? ¿Lo tienes tú? Te encargas tú, María José, de aprovechar porque tenemos unas ponentes. Mira, por ahí hay una. Hola, buenos días y muchísimas gracias por ambas intervenciones muy, muy interesantes. Desde la UNRWA, por supuesto, todo lo que ha contado sobre la situación de las mujeres y los distintos tipos de violencias que sufrimos las mujeres y las niñas en situación de conflicto, pero también hablar desde el proceso de paz de Colombia, porque realmente es el que se pone de ejemplo y ha sido el más exitoso. Es verdad que se hace una asociación simbólica e histórica de las mujeres y la paz, o sea, ambas totalmente denostadas, por eso no es tan interesante hablar de paz, sino de guerra, y por eso no solemos estar.
Es verdad que la ONU promueve que participemos desde la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU del año 2000, que interpela a todos los estados en que participemos en todos los procesos de paz, pero desde el año 2000 al 25 ha llovido mucho. Si no me equivoco, Colombia está en el segundo plan o en el primer plan de paz. Ahora, y en España tampoco desarrollamos mucho los planes o se quedan sin presupuesto o no tienen presupuesto. Pero las cuestiones importantes que vienen en la resolución 1325, que participemos, que estemos como mediadoras, se suelen quedar también en papel mojado, porque realmente donde está el poder, que es en las mesas de negociación, como bien lo habéis explicado, seguimos sin estar las mujeres. Estamos en procesos de guerra porque estamos, no solo como sujetos pasivos, sino también como sujetos activos. Estamos en los procesos de paz, no solo como sujetos pasivos, sino también como activas, pero no estamos donde realmente está el poder, que es en las mesas de negociación. Entonces, ¿cómo se está trabajando esa parte de...? Porque solo un 6%, según los datos de la ONU, son mediadoras y realmente terminan estando en las mesas donde está el verdadero poder, donde seguimos sin estar presentes las mujeres. ¿Cómo se está trabajando en Colombia y cómo se está trabajando también desde la UNRWA para que podamos estar en esas mesas? Muchas gracias. No sé quién empezamos. Entiendo, Lorena, que esa pregunta es para ti. Ah, vale. Vale, es que como bueno, yo había hablo dicho en la UNRWA, parte de UNRWA y pues, vale. habla de Colombia. Vale, pues bueno, creo que como todos sabemos ahora mismo no tenemos sobre la mesa ningún plan de paz ni ninguna negociación, porque palabras que ha dicho Luz que yo no podría decir, bueno, pues no parece que ahora mismo tengamos atisbemos ningún momento de paz, porque no parece haber voluntad por ambas partes para resolver lo que está sucediendo ahora mismo en Gaza. Nosotros en UNRWA lo que hacemos, bueno, porque trabajamos no solo en la Franja de Gaza, sino en otras zonas, y como creo que conoceréis la mayoría, bueno, nosotros trabajamos de distintos ámbitos, desde el mundo de la educación, la salud, los servicios sociales. Promovemos desde la más temprana infancia el empoderamiento de las mujeres. Lo hacemos a través de parlamentos escolares en los que se promociona que las mujeres participen. Lo hacemos incluyendo mujeres en los comités de campo, estructuras que además siempre han sido muy patriarcales, y estamos consiguiendo incluir mujeres para que sean las que ayuden a liderar los distintos procesos dentro de estos campamentos, en toda la medida dentro de una agencia humanitaria como somos, que no podemos tener una influencia a nivel gubernamental. Lo que estamos haciendo es intentar que en todas las estructuras, como comentaba también antes, en las direcciones de nuestros propios departamentos de forma interna, porque no olvidemos que nosotros contamos con 30.000 personas en las distintas áreas en las que trabajamos. Son personas refugiadas de Palestina que trabajan en distintos contextos, pero todas son locales y todas ellas están trabajando para la comunidad. Entonces, nuestro gran intento es que estas personas ya tengan esa capacidad de liderazgo, que haya mujeres en los distintos puestos, tanto dentro de la agencia como en las instalaciones que nosotros gestionamos a nivel directivo, en escuelas, en centros de salud, en centros comunitarios, y promocionando en que en los comités de campo o en otras estructuras que nosotros no controlamos, pero las que tenemos cierta influencia, también haya mujeres, formándolas desde el principio para tener esa capacidad de líderes y de transformadoras dentro de la sociedad, porque es el papel que podemos asumir ahora mismo. Es cierto que hemos dicho que la paz, o que nosotros, o sea, que las mujeres a veces no están en las mesas de negociación, pero no olvidemos también que a veces la paz no se inicia solo en las mesas de negociación, sino también en el tejido comunitario. Yo creo que, a pesar de que las mesas de negociación haya un papel muy importante, y es cierto que es clave, no olvidemos también todo el trabajo que se ha venido haciendo por parte de las mujeres en cuanto al tejido comunitario, reconstruyendo vínculos, creando redes de apoyo y de cuidado, porque es algo que nos hacen ver como poco importante, pero que tiene un gran calado a la hora de generar procesos de paz que de verdad sean profundos
y que sean transformadores. No lo olvidemos, porque a pesar de que todo nos hace olvidarlo o nos indican que eso no es importante, tenemos que tenerlo en mente. Pero por nuestra parte, el trabajo que estamos haciendo es eso, conseguir poner a mujeres en puestos de dirección, en puestos de liderazgo, no solo dentro de nuestra propia agencia, sino en distintas estructuras de la sociedad, para que cuando haya posibilidad de una mesa de negociación, de un proceso de paz, estas personas tengan esa capacidad y, sobre todo, quienes las acompañan, los hombres que están ahí, las entiendan como un actor válido y capacitado para esa toma de decisiones y esa participación. Bueno, yo no tengo una respuesta, solo quería poner algunos elementos a consideración o ilustrar un poco más esta fama que tiene Colombia con el Acuerdo de Paz del 2016, porque es un acuerdo que no se ha implementado con la celeridad que debería haberse implementado. Todas las medidas que se consideraron dentro del acuerdo, los 6 puntos que la conforman, están muy rezagados, y en particular las medidas que tienen que ver con las especificidades de género. Entonces tenemos un ejemplo mundial de acuerdo de paz en el que participaron las mujeres, que en este momento está en crisis. Y está en crisis no solamente porque el gobierno anterior no quiso implementar el acuerdo de la manera como quedó establecido, sino porque el gobierno actual, en lugar de robustecer la institucionalidad encargada de su implementación, lo que hizo fue bajarla de nivel. La apuesta, claro, era hablar de paz total, lograr las negociaciones con todos los grupos armados que aún seguían en armas, pero muy difícilmente podemos tener un acuerdo de paz con nuevos grupos si lo que se acordó con el anterior no se está implementando. ¿Quién compra esa negociación? Si el gobierno no es capaz de cumplir con lo que se acordó con antelación, si hay una gran cantidad de firmantes de paz que han sido asesinados, no hay ni siquiera la capacidad para garantizar la vida de las personas que firmaron la paz. Y creo que asistimos a un nuevo poder en el que está concentrado total y absolutamente en hombres. Todo el mundo alrededor de la inteligencia artificial, toda la riqueza que produce la inteligencia artificial está en manos de 4 hombres. Ni siquiera podemos hablar de que está en manos de los hombres, son 4 hombres, ¿no? Que tienen una ganancia de una magnitud asombrosa. Entonces, eso también está produciendo unos cambios enormes en nuestra sociedad, que no tiene que ver con las cosas que en general mencionamos alrededor de la inteligencia artificial y cómo esta nueva tecnología puede producir pereza en el estudiantado, o cómo nos estamos recostando en las máquinas, o si será que la inteligencia artificial va a reemplazar a la humanidad. No, tiene que ver con la riqueza y con la explotación de recursos naturales que se genera en torno a los dispositivos que permiten la utilización de la inteligencia artificial, la explotación laboral que está alrededor del uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, por parte de Amazon. Creemos que Amazon funciona porque hacemos compras en línea y no vemos personas detrás, no pensamos que hay gente detrás, y ahí hay una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores con baja capacitación que están explotados laboralmente, que no están siendo analizados ni vistos por nuestra sociedad. Entonces, creo que ahí hay un componente muy complicado que tenemos que tener en consideración y que nos lleva también a algo que tal vez debí mencionar en mi primera respuesta, que tiene que ver con la feminización de ciertos espacios. En el CSW de este año, el secretario general estaba informando a la audiencia en su discurso que Naciones Unidas cada vez tenía más mujeres, ¿no? Y que no son solamente mujeres, estas mujeres no están solamente situadas, claro, él es hombre como secretario general y no ha habido mujeres, ¿no? Secretarias generales, pero Naciones Unidas cada vez tiene más mujeres
él estaba hablando de paridad en muchos espacios de Naciones Unidas donde se toman las decisiones. Y Lorena estaba haciendo referencia, y la primera mesa estaba haciendo referencia a cómo estamos ante una crisis, Lorena sobre todo, ante el incumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que está garantizado por Naciones Unidas. ¿No nos estará indicando algo? Es decir, ¿será que este espacio tiene el poder que tenía hace 10 años? No. ¿Será por eso que las mujeres hemos podido acceder a ese espacio? ¿Que se han abierto las puertas porque estamos accediendo a un lugar de poder o porque ese lugar ya no tiene poder? ¿No? Nos quedan 10 minutos. ¿Alguna otra preguntita? Mira, por aquí hay una, Tania por allí. Sí, yo oyendo lo del Tratado de Paz en Colombia y pensando en las mujeres y con el panorama que nos planteaba, es que, por ejemplo, con el proceso de las mujeres solicitantes de asilo y refugio en España, el Tratado de Paz en Colombia opera en contra de su proceso porque supuestamente hay iniciativas del gobierno que están procurando el bienestar social de las personas que habitan Colombia. Y luego pareciera que el Tratado de Paz invalida todo este panorama que vos nos has contado y que es lo que las mujeres redactan en sus escritos para solicitar asilo. Pero a las mujeres colombianas que acompañamos, la mayoría recibe una negativa de asilo. Y ahora con la entrada en vigencia de la modificación al reglamento de extranjería, todas esas personas solicitantes de asilo que se ven obligadas a permanecer luego en situación irregular, si se los deniegan, como va a suceder con la mayoría de colombianos, porque el Tratado de Paz invalida muchas de las experiencias de la necesidad de huir, en particular de las mujeres. Y como antes hablábamos de que muchas de las cosas que se dicen pues carecen de estrategias vinculadas a una solución, te quería preguntar precisamente las mujeres solicitantes de asilo y refugio, ¿cuáles son las herramientas con que cuentan en el territorio para hacer válida su necesidad de huir en los territorios donde buscan acogida y en particular en España? Bueno, yo no soy experta, pero voy a subrayar algo en lo que tienes total razón, y es que Colombia está presentado hoy como un país seguro. Ese es el carácter que ha adquirido Colombia, y evidentemente no lo es, ¿no? Y no lo es, y cada vez lo es menos en muchas zonas del país. Ciertamente con el acuerdo de paz firmado en 2016, el 2017, 2018, incluido 2019, hubo una transformación en muchos territorios. Las mujeres con las que nosotras tenemos contacto permanente nos reportaban que había una sensación totalmente distinta, una percepción de seguridad totalmente distinta. Y no era solamente percepción, es que efectivamente las acciones de violencia, de exterminio, de persecución, de asesinato cesaron en muchas zonas. Pero esto poco a poco fue transformando. Ese cese está más relacionado con el hecho de que salió un actor armado del conflicto, las FARC, que el accionar del ejército cesó en algunas zonas, no fue necesaria la represión de la sociedad civil, pero eso poco a poco se ha ido transformando, porque los grupos que no estaban en esas zonas empezaron a entrar a esas zonas y aprovechar esas zonas para su beneficio particular, generando nuevamente persecución, asesinatos, masacres. Una de las primeras víctimas, por ejemplo, después del acuerdo de paz, fueron las personas reclamantes de tierras y las personas que se sometieron no es la palabra correcta, que firmaron acuerdos con el gobierno para la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca. Fueron las primeras personas asesinadas, o los reportes más significativos de personas asesinadas en el país. Es decir, quienes estaban de acuerdo con el acuerdo de paz o quienes estaban beneficiando del acuerdo de paz. Entonces, claro, lo que tenemos que decir, yo no sé las herramientas jurídicas, pero lo que tenemos que decir es: Colombia no es un país seguro. El acuerdo de paz no se ha cumplido
El acuerdo de paz no ha resuelto la conflictividad y tenemos en acción una gran cantidad de grupos armados que están ocupando territorios, que están ejerciendo gobernanza criminal, que están asesinando a líderes y lideresas. Y bueno, pues estos escenarios, como todos los otros en los cuales participa la diáspora colombiana en el extranjero, pues permiten mostrar que ese acuerdo de paz que se muestra como exitoso, pues no lo fue desafortunadamente, y que tenemos todavía un conflicto armado y que ese conflicto armado es mucho más complejo porque tenemos más actores actuando, más actores porque hay más gente en arma, pero también porque cada vez tenemos menos estructuras piramidales. La estructura de los actores armados ha cambiado también, ¿no? Y eso complica aún más la posibilidad de identificar a esos actores, de tener conversaciones, de llegar a acuerdos. Había otra palabra por aquí y no sé si queda alguna más porque nos quedan 5 minutillos y creo que con esta terminamos, con esta palabra. Buenos días. Antes de nada, muchísimas gracias por las aportaciones que nos estáis haciendo esta mañana. Nos gustaría preguntaros qué lecciones podemos aprender de mujeres que hayan liderado procesos de paz dentro de su comunidad, de su tejido comunitario y desde lo local, ¿no? ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de estos movimientos que han llevado a cabo? Lorena, no sé si quieres comenzar tú o… Vale, perfecto, sí, sin problema. Pues lecciones que podamos aprender en distintos procesos. Yo creo que una de las lecciones que podemos aprender de las mujeres en los procesos de paz es que promueven una paz con memoria, porque normalmente lo que suele suceder en los procesos en los que no participan las mujeres es que se olvida todo lo que ha sucedido, nadie hace un recuerdo de todo lo que ha pasado, y en cambio las mujeres sí que incluyen no solo sus recuerdos, sino las experiencias de distintos colectivos, como mencionaba antes, de colectivos que normalmente se excluyen de estos procesos, pues como son personas con discapacidad, ancianas, pero además también suelen incluir a las nuevas generaciones, que al final son las generaciones que van a vivir ese proceso de paz, a la gente más joven, y también hacen una lucha contra el olvido institucional, porque normalmente las instituciones tienden a pasar página muy rápido, a dar carpetazo y cerrar, de hoy he cerrado este proceso y ya no está todo solucionado. Entonces yo creo que esa paz con memoria es uno de los factores clave de las lecciones que aprendemos de las mujeres. Por otra parte, los liderazgos horizontales, creo que es una de las características, que al final hay decisiones colectivas que se intentan tomar de forma consensuada, con una escucha activa, que promueven los cuidados. Entonces estos procesos, como venía diciendo, son más sostenibles y al final son más legítimos que un proceso en el que no se ha tomado la decisión de forma tan unánime ni se ha incorporado a toda la sociedad. Además, los procesos de mujeres, por ende, lo que intentan es transformar las estructuras anteriores, no replicar lo que ya viene siendo una vieja estructura, como es el patriarcado, el colonialismo o las desigualdades económicas, sino que lo que intentan es promover una estructura nueva a partir de esos procesos de paz. Igualmente, yo creo que uno de los factores decisivos es que nos enseña que la resiliencia es resistencia, que hay muchas formas de resistir mediante la enseñanza, mediante los cuidados, mediante la organización comunitaria, y eso también es resistir construyendo paz, porque la realidad es que las mujeres muestran en todos estos procesos pues dimensiones del daño que si no normalmente no serían contadas, como bien decía Luz antes, pues todo lo que es la violencia sexual usada como un arma de guerra o la pérdida de los hogares. Entonces creo que la lección es esa, al ver otras dimensiones que normalmente no se cuentan, salir del papel de víctimas, en el caso de las mujeres, y convertirnos en, aparte de ser víctimas, como es el resto de la comunidad en un caso de conflicto, el ver cómo somos defensoras y constructoras de paz. Y además, creo que una de las cosas que aprendemos de las mujeres es que normalmente no piden una reparación individual. O sea, no es solo una reparación monetaria lo
lo que exigen, sino que pedimos una reparación más colectiva que suponga la reconstrucción, por ejemplo, pues de una escuela, una reparación o una sanación psicosocial, vamos a decir, más amplia de la comunidad como un todo, una participación de todas las personas que conforman esa sociedad para la reconstrucción, y buscan algo más que un culpable en los procesos de paz. Yo creo que buscan también pues, una reparación, no sé si decir moral o quizás simbólica, en la que se reconozcan estos daños que mencionábamos, que a veces nos afectan de una forma más específica, y pretenden no repetir los mismos errores que se han repetido en el pasado, quizás cambiando estas estructuras. Por poner un ejemplo, es que las mujeres palestinas hablan de justicia como el derecho al retorno, a la memoria y a la dignidad, que es algo que en otros casos no se tiene en cuenta. Yo sumaría como 3 lecciones, a pesar de que hemos hablado de que el derecho internacional humanitario y los derechos humanos no son respetados hoy en día y que los instrumentos que los protegen no están tomados en consideración en los conflictos actuales. Del conflicto colombiano y de la participación de las mujeres en su resolución, yo creo que hay que resaltar que los instrumentos fueron muy importantes, en particular la resolución 1325, ¿no? Y decirles que la resolución 1325 es la primera de las resoluciones que conforman la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, y que no nos olvidemos que hay 9 resoluciones con posterioridad, que no solamente refuerzan 2 de los componentes fundamentales de esa primera resolución, la 1325, en lo relativo a la participación de las mujeres y el reconocimiento, y la otra el reconocimiento de la violencia sexual como una de las violencias que se cometen fundamentalmente contra las mujeres, sino que ha ido incorporando otra serie de problemáticas que amenazan la seguridad de las mujeres, como el cambio climático, como el tráfico de armas pequeñas y ligeras, como el comercio de bienes culturales y cómo estos alimentan a ciertos grupos, o incluso la pandemia, no la del COVID-19 sino las anteriores, y todos los temas de migración. Es decir, que tenemos ahí todavía un corpus que podemos utilizar. La segunda lección tiene que ver con que los acuerdos de paz no son la finalidad, son el principio, ¿no? Llegar a un acuerdo de paz no es haber llegado al objetivo principal, es haber contado con el primer mojón para poder seguir adelante. Y ligado con eso es que no nos regalan nada. Todo tiene que seguir siendo peleado, en el mejor sentido de la palabra, y luchado, ¿no? El acuerdo de paz que se logró en Colombia, sí, está volcado en una gran cantidad de páginas, pero si no seguimos haciendo un proceso de exigibilidad y recordar que se trata de un instrumento fundamental, constitutivo hoy de la Constitución colombiana, pues no vamos a lograr realmente las transformaciones. Es decir, que tenemos que seguir en un proceso de exigibilidad, de trabajo conjunto, de exigencia de derechos. Sí, le damos permiso, ¿no? Se come un poquito del descanso, pero venga, dale. Al principio de la intervención se ha hablado mucho de formación, de protocolos, de actuaciones pues muy organizadas y muy complejas, porque en realidad cuando trabajamos en terreno y cuando trabajamos en cooperación, ponemos en riesgo la vida de las mujeres, porque les estamos pidiendo que participen en espacios donde no son bien recibidas y donde va a haber resistencia porque tienen que tener voz y voto, y eso no es aceptado en muchos momentos, o van contra gobiernos que a lo mejor no tienen la misma ideología que están defendiendo estas mujeres. Y claro, desde los financiadores, por ejemplo, como hablábamos antes, nos están pidiendo voluntariado y nos están pidiendo acciones como número de mujeres, porque al final se reportan número de mujeres, pero también queremos una participación activa y queremos una participación
y queremos una atención que sea de calidad y que no ponga en riesgo a las mujeres. Pero si fomentamos el voluntariado, al final estamos tirando del rol comunitario de nuevo y estamos pidiendo a las mujeres que dejen muchas otras cosas para participar en estos espacios. ¿Cómo hacemos esto desde las ONGs? ¿Cómo compaginamos todas estas líneas para que al final tengan éxito en los proyectos y tengan éxito en el impacto en el territorio? Te piden que comiences, Lorena. Vale, perdón, es que no lo veía. Vale, pues mira, en cuanto a la parte más, vamos a decir, protocolaria, más de personal contratado, sí, es clave tener protocolos por lo que comentas, porque al final estás exponiendo a la gente y además no es solo válido un protocolo, es un proceso a largo plazo. O sea, esto no es algo de un día para otro, porque como bien dices, estás poniendo en riesgo a personas y este es un trabajo con distintos colectivos para conseguir que esta persona sea aceptada y que su voz sea oída. Entonces, es un trabajo muy a largo plazo y vamos a decir que es muy integral, trabajando con distintos sectores. O sea, no vale solo como organización que tú trabajes con tus propios trabajadores, no. Tienes que involucrar, dependiendo del ámbito de cada una de las ONGs, pues tendrás que involucrar a la parte institucional, a la sociedad, a la comunidad, ir trabajando poco a poco con en distintas líneas para conseguir que esa opinión sea respetada. En el caso del trabajo con personas voluntarias, creo que en este caso seguramente Luz podrá dar más explicaciones, porque nosotros, no sé si sabéis que en el caso de Naciones Unidas el voluntariado tiene un sistema, especialmente en terreno, digo, tiene un sistema específico en el que no hay que hacerlo a través de un protocolo, voy a decir, muy concreto, pero por ejemplo en la mayoría de las zonas en las que nosotros, bueno, por no decir en todas las zonas donde nosotros trabajamos como UNRWA, no tenemos personal voluntario porque son zonas que no se permite el voluntariado por el riesgo y los conflictos activos y abiertos que tienen en este momento. Hay otros organismos de Naciones Unidas que trabajan más en desarrollo, en contextos quizás con un poco menos de conflicto, que sí que pueden tener personas voluntarias. Entonces nosotros en ese caso no trabajamos con personas voluntarias en terreno. Tiene que ser personal contratado precisamente por eso, por los riesgos que se asumen, porque no podemos permitirnos poner en riesgo a una persona que además no tiene una contratación oficial con nosotros, una formación, unos grados de seguridad. No podemos arriesgarnos con este tipo de cosas. Por dar así algún ejemplo de cómo hemos venido trabajando, en el caso, por ejemplo, de mujeres que lideren puestos educativos, en el caso de Cisjordania se ha hecho trabajo no solo con el personal que trabajaba en los centros de formación profesional, sino con empresas de la zona. Se ha trabajado con el Ministerio de Educación. Es decir, hay que trabajar con todos los actores, porque si no, esa persona no va a tener ningún papel representativo, porque, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación no están acostumbrados a trabajar tanto con mujeres. Entonces, este es un trabajo muy a largo plazo, de distintas formaciones, tanto para la persona que va a ejercer ese papel como con las personas de los distintos ministerios y de las empresas, para conseguir que sea admitida y a partir de ahí poder desarrollar el trabajo. Yo creo que es todo un trabajo a largo plazo, mayoritariamente, para garantizar la seguridad, porque las cosas rápidas no suelen funcionar, porque no solemos tener en cuenta todos los factores que puede haber de riesgo. Le estoy dando vueltas cómo voy a contestar corto y creo que solo voy a contestar una parte para lograrlo, que tiene que ver con el voluntariado. Me parece que estamos regresando a una discusión de la década de los 70 del siglo pasado. Canadá, la parte francófona canadiense, tiene una tradición enorme de voluntariado. Allá se conoce como, allá la gente que presta trabajo voluntario se conoce como bénévoles. Y es súper prestigioso que la gente haga trabajo voluntario. Todo el mundo hace trabajo voluntario, 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, 5 horas a la semana. Pero ¿quién es el mundo francófono canadiense?
Es un mundo que tiene seguridad social, es un mundo que tiene empleo, es un mundo que tiene un empleo formal con garantías de que se va a pensionar en algún momento, los servicios sociales funcionan. No podemos hablar, claro, hay desigualdades y seguramente hay personas canadienses que la pasan mal, ¿no? Que no tienen poder adquisitivo, pero en general quienes componen el voluntariado en esta parte francófona canadiense son personas que tienen recursos, que no tienen preocupaciones para la sobrevivencia. Entonces, creo que cuando estamos pensando en voluntariado en otros contextos, volvemos a esa conversación de la década de los 70, que llevó a que dejáramos de hablar de mujeres en el desarrollo para hablar de género en el desarrollo y visibilizar cómo estábamos poniendo a las mujeres a trabajar de manera gratuita en las comunidades para ahorrarle al Estado, a los gobiernos, a la cooperación, los costos del trabajo que ponen las mujeres. Y en esa época empezamos a hablar de la triple jornada de trabajo de las mujeres y mostrar cómo las mujeres ahora ya no solamente tenían que ocuparse de las labores del cuidado, de las labores de el trabajo político comunitario, sino que además le estábamos exigiendo que brindaran su trabajo de manera gratuita, cosa que nunca hacemos con los hombres, ¿no? En Colombia hubo un programa muy famoso que todavía funciona, que fue también mostrado en su época como el gran éxito, liderado por el Bienestar Familiar, que es una entidad del Estado y que se ocupa del bienestar de los niños y las niñas, que comenzó a funcionar justamente en la década de los 70, creo yo, en el que se le dijo a las mujeres, bueno, ya que está usted en su casa, señora pobre, que no tiene nada, pues como usted no va a salir, ¿por qué no cuida a los niños y las niñas de los vecinos? Y el gobierno le entrega unas mesitas y le da unas galletitas, como decimos nosotros, galletitas, y una lechecita y una ayudita, ¿no? Y usted cuida a los niños y a las niñas de la cuadra. Bueno, pues entonces la señora le pareció maravilloso, inicialmente la comunidad estuvo muy contenta y lo que tuvimos fue una explotación laboral de mujeres que trabajaban 8 horas cuidando niños y niñas ajenas, pero además no solamente lo hacían de manera gratuita, sino que después el Estado empezó a exigirles, ¿no? No, pero usted no puede cuidar niños y niñas sin saber nada, usted tiene que capacitarse, pero no les pagaban, o les pagaban muy poco, ¿no? Bueno, empezaron ellas a protestar, oiga, pero a mí el agua, los costos del agua se me han incrementado porque aquí hay unos niños y unas niñas que van al baño, hacen pipí, sueltan el inodoro, se lavan las manos, yo tengo que preparar la comida, ¿quién me paga el gas, la energía eléctrica? Entonces, ay, bueno, sí señora, le vamos a dar un poquito de plata. Y poco a poco se volvió un sistema de explotación, ¿no? Que claro, después generó una transformación y una protesta social muy importante. Las madres comunitarias, como se conocieron, empezaron a decir que tenían que pagarles por lo menos un salario mínimo, ¿no? Esto fue una lucha de 30 años para que la reconocieran que estaban haciendo un trabajo, se lo estaban haciendo al Estado y que el Estado las estaba explotando. Dejo ahí, porque no va a entrar a la otra parte sobre cómo la cooperación exige trabajar con una gran cantidad de mujeres. Has hablado de seguridad, de otras cosas, pero como vamos a ir al refrigerio, voy a dejar solamente esta perlita de cómo trabajó Bienestar Familiar en Colombia y que estamos replicando tal vez esta práctica. Bueno, muchísimas gracias a las dos, ha sido un placer escucharos. Ahora mismo tenemos un descansito hasta las 12, ¿sí? 12:15. Venga, 12:10, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Hasta las 12:10 y un descansito. Venga, nos vemos en la siguiente mesa, que es de Defensoras de la Tierra, que estaremos con María Ángeles Fernández, de coordinadora de Pícara Magazine, y Jessica Méndez, de ACVC RAN Colombia, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.